Volvamos en esta segunda presentación centrada en Baumgarten a la definición que él propuso para el término estética y cuya explicación habíamos, si recordáis, dejado pendiente en la anterior sesión que dedicamos a este pensador. Recordemos que en 1750 Baumgarten había publicado el primer volumen de un escrito que tituló precisamente así, a Estética, y que será, por tanto, dijimos, el primer libro titulado con este término, entendida la estética ya como una disciplina específica, como una disciplina que poco a poco se va diferenciando ya de las demás ramas de la filosofía. Y que era en los prolegómenos, recordemos, de esta obra donde Baumgarten procedió a definir este nuevo término, haciéndolo de la siguiente manera. La estética, dice Baumgarten, es teoría de las artes liberales, gnoseología inferior, arte del pensar bellamente, arte análogo a la razón, ciencia del conocimiento sensible. Bueno, en primer lugar, en cuanto a que la estética sea teoría de las artes liberales, aquí no puede haber ninguna duda, es decir, se refiere simplemente al estudio de las llamadas bellas artes, como la poesía, las artes plásticas, la música, etc. Aunque sí que hay que tener muy en cuenta que Baumgarten siempre otorgó superioridad a la poesía frente a todas las demás artes. Por otra parte, al decir que la estética es teoría de las artes liberales, también Baumgarten está diciendo que la estética es, en primer lugar y sobre todo, filosofía del arte. Y esto es un aspecto muy relevante, dado que, por ejemplo, Hegel, quien también hará uso más adelante, años más tarde, del término estética, lo empleará precisamente en este sentido de filosofía del arte o de filosofía del arte bello. En cuanto a que la estética sea definida como gnoseología inferior, bueno, aquí simplemente lo que está haciendo Baumgarten es situar a la estética, es decir, a esta ciencia del conocimiento sensible, en una posición subordinada respecto a la gnoseología superior. ¿Y qué es la gnoseología superior? Bueno, pues la gnoseología superior es simplemente la lógica. Para Baumgarten, el artista trabaja con representaciones sensibles, sí, pero no busca en ellas la claridad de sus elementos distintivos, es decir, esa claridad analítica que sería la propia del pensamiento lógico o científico. O en otras palabras, ese pensamiento que busca distinguir las cosas claramente para luego buscar pruebas, constataciones. Por el contrario, el poeta, el artista, busca una cierta claridad, pero entendida como más bien vivacidad, como esplendor o brillantez. Debemos tener muy en cuenta, no obstante, que Baumgarten siempre va a buscar en esta obra paralelismos entre la gnoseología superior y la inferior. Y así, y al igual que el pensamiento lógico, el gusto sería también, en opinión de Baumgarten, capaz de juzgar la perfección y la imperfección, aunque el gusto lo haría de forma sensible y no de forma intelectual. La diferencia entre la filosofía y la poesía sería, pues, ante todo, que aquella, es decir, la filosofía, persigue sobre todo la distinción de los conceptos, algo que la poesía no cuida por estar, dice Baumgarten, fuera de su ámbito. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de conceptos distintos, nos referimos a conceptos inteligibles, a conceptos claros, a conceptos sin confusión, es decir, los propios de la lógica. En relación a que la estética sea arte del pensar bellamente, o dicho en latín ars pulcre cogitandi, como aparece en el texto de Baumgarten, quizá podamos recordar un comentario de Gadamer, el filósofo, que opina que Baumgarten aquí estaría definiendo la estética en analogía con la definición de la retórica, que como sabemos desde la antigüedad ha sido definida como ars benediscendi, o como el arte de hablar bien. Y de hecho se ha comentado mucho que Baumgarten, al partir de la definición del poema como discurso sensible perfecto, estaría de alguna manera importando a su sistema filosófico, estético, los conceptos tradicionales retóricos de inventio, dispositio y elocutio. En todo caso, incorporar esta mención al pensar bello, al pulcre cogitare, creo que debe ser entendido también como la afirmación de un cierto espacio para la racionalidad en esta disciplina, insistiendo en ese paralelismo que antes se comentaba entre gnoseología superior e inferior, que él siempre está pretendiendo, y para señalar así la posibilidad de un pensar bellamente, ese pensar propio de la estética,
frente a un pensar de modo cierto, que sería el propio de la lógica, ¿no? Un pensar bellamente que también, como hemos visto, está sujeto a reglas, y reglas que deben ser seguidas, o que el poeta, el artista, debiera seguir, en opinión de Baumgarten, como camino para alcanzar la belleza, entendida esta siempre, no lo olvidemos, como perfección. En cuanto a que la estética sea análoga de la razón, bueno, esto nos vuelve a llevar a algo que ya comenté antes. En opinión de Baumgarten, el ser humano tiene capacidad de conocer la interconexión, ¿verdad?, o la relación de cosas de forma distinta, es decir, de forma inteligible, clara y sin confusión. Por ejemplo, yo podría reconocer la perfecta relación entre una serie de números en una ecuación matemática, pero también el ser humano es capaz de reconocer la relación entre una serie de cosas de forma no distinta. Por ejemplo, podemos apreciar la perfección en la relación de una serie de palabras en un verso de Shakespeare, por ejemplo, ¿no?, o la perfecta relación entre las notas musicales en una obra de Mozart. Por tanto, el ser humano tendría también la capacidad de una cognición, digamos, o tendría la capacidad, podríamos decir, para dos tipos diferentes de cognición. Por tanto, tenemos una facultad, o tendríamos una facultad para la percepción distinta, es decir, para la percepción de lo inteligible, de lo claro, de lo sin confusión, de las conexiones entre las cosas, que es la razón, y una facultad para la percepción indistinta o confusa, digamos, de las conexiones entre las cosas, y que es la que aplicamos en el caso de las obras de arte. Y en la medida en que esta facultad representa conexiones entre cosas, en ese sentido, esta sería similar a lo que hace la razón, y de ahí que Baumgarten aplique ese término, analogi rationis. En definitiva, para Baumgarten, la belleza es la perfección percibida a través de los sentidos en vez de a través del puro intelecto. Y volvamos, pues, quería insistir en esto, a analizar, a darnos cuenta cómo en Baumgarten la identificación de la belleza con la perfección es muy similar a la que vimos presente en Wolf, ¿verdad? No obstante, algunos pensadores, sería por ejemplo el caso de Sulza, por ejemplo, rechazarán luego la teoría de Baumgarten acerca de esta perfección confusa. La perfección de un objeto, afirmará Sulza, no se puede ni conocer distintamente, ni sentir confusamente, nos dirá Sulza, si no se sabe de manera irrefutable y con toda claridad lo que el objeto debe ser, ¿no? Evidentemente, esta crítica a la perfección la hará Sulza incorporando un punto de vista teleológico a su pensamiento. Y ya para terminar, solo recordar que aunque suele considerarse a Baumgarten como el primero en reclamar la autonomía de la estética, su identidad como disciplina específica y diferenciada, esto, como comentó Cassiga en su Antropología Filosófica, no sería cierto del todo, pues en Baumgarten, como hemos visto, la lógica de la imaginación o de la cognición sensible no podía pretender aún la misma dignidad de la lógica del intelecto puro, y por tanto una teoría del arte tendría que serlo únicamente, como plantea el propio Baumgarten, como una gnoseología inferior, es decir, no como algo distinto a la gnoseología. Por eso en realidad puede que tenga razón, insisto, Cassiga cuando comentó que realmente no fue Baumgarten sino Kant en su crítica del juicio el primero en proporcionar una prueba clara, una prueba poco más convincente de la autonomía de la estética como disciplina filosófica específica. No obstante, desde luego, la mayor crítica que podemos hacer a la propuesta de Baumgarten es la de haber reducido la consideración crítica de lo bello a principios racionales. Esto que él efectuó, como vimos ya en la primera presentación que dedicamos a este pensador en el campo de la poesía, también estaba siendo en aquellos momentos llevado al campo de la pintura. Los grandes académicos, defensores del arte de la antigüedad clásica, no paraban en aquellos años de generar tratados llenos de reglas sobre cómo podía lograrse la perfección en las artes plásticas. Algo que será completamente, como ya hemos comentado, incompatible con la nueva sensibilidad prerromántica. Y de hecho, Schiller
se referirá a Baumgarten años más tarde ya como integrante, decía él, de toda esa muchedumbre de los amantes de la perfección.